Contáctanos en www.mabellatino.com www.mabellatino.com. Y bien, como habíamos anunciado, estamos aquí con Santiago Kingman, un ex Alfaro Vive, un líder de Alfaro Vive, y he querido invitarle, agradeciéndole tanto que haya aceptado esta invitación. Él está por Lago Agrio y nos estamos conectando pues para conversar de lo que significa, estoy hablando ya medio en italiano, 40 años después de Alfaro Vive, ¿no? El 14 de febrero se cumplieron el aniversario de 40 años y el simbolismo también de muchos compañeros que se quedaron en el camino, que no están con nosotros. Y para mí, Santiago, primero te saludo, te agradezco por la invitación y ya pasamos después a reflexionar. Gracias, muchas gracias, Janet, por la invitación. En realidad, cuando uno piensa que esto sucedió hace 40 años, dice, bueno, soy el mismo, yo ya no soy el de hace 40 años, entonces tengo otro pensamiento, otras experiencias, otra forma de percibir las cosas. En el fondo tengo elementos permanentes, como dice el filósofo Spinoza, unas potencialidades de las que no podemos escapar, que a veces son débiles, a veces son fuertes, pero de esas no podemos escapar. Y lo que nos queda todo el tiempo es un elemento que tiene que ver más con el afecto, los sentimientos y con las emociones. Y eso Así es. creo que es lo que va cambiando con el tiempo. Exactamente. Yo no tengo, ya te lo había dicho un poquito antes, no tengo preguntas, no tengo un parámetro, he intentado, pero obviamente también dentro de mí hay una serie de contrastes y contradicciones interiores, ¿no? En los sentimientos, en las sensaciones, en los afectos mismos. Eso sí, queda este gran corazón, este gran amor a esta lucha, a estos años, a esto que nos ha hermanado, ¿no? Pero el análisis para mí es difícil, yo no logro ser muy objetiva, así que por eso te he invitado, porque si algo he admirado de ti, Santiago, desde que te conozco, que ya son mucho más de 30 años, era eso, esa transparencia con la cual tú siempre te has manifestado, que va más allá de lo que puede ser la intelectualidad o el egocentrismo, no, esa transparencia que a veces parecía, como, decía, un poco duro, un poco de esas que te coge y dice, hey, aquí no te engañas. Pues yo te dejo a ti, yo te dejo a ti. Estamos aquí Gracias, Dani. por el simbolismo de estos 40 años en nombre de nuestros compañeros y compañeras que murieron en la lucha y que es un gusto, Santiago, poder conversar de eso contigo. Así que Gracias. la palabra Por para ti. ahora, por poco tiempo que tenemos pensado, por ahora tres elementos. El primero es un poco ver los orígenes, el segundo ver un poco el carácter de la organización, por qué se definió del modo que se definió, y el tercero ver un poco justo las personas que murieron, quiénes eran todos los personas que se involucraron, Alfaro y Caraji, por qué se involucraron, más bien activa personal más que política. Sobre lo primero, me parece que es bueno que para los oyentes que no son ecuatorianos o la gente más joven, pensar que Alfaro Vive Carajo es el resultado de una época bien compleja que venía desde fines de los 60 y toda la década del 70, que es el desarrollo de las ciudades. Esto es bien importante porque el Ecuador hasta los años 60 era una, decía en esa época peyorativamente, era una aldea. Parece que era una aldea, pero era un mundo absolutamente rural, de pequeñas ciudades muy conectadas con el mundo rural, con una clase media muy chiquita. No había movimiento obrero, habían campesinos, no había un movimiento indígena y habían campesinos conectados con las haciendas. Y por lo tanto era muy difícil eh, en esa época pensar de una manera distinta a las nuevas concepciones que iba desarrollando el marxismo latinoamericano de la primera mitad del siglo, con influencia de Mariátegui, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 70
cambio radical con la presencia del petróleo que provoca el desarrollo del mundo urbano y desarrolla el aparecimiento de los sectores medios. Y por otro lado, hay todo un proceso de una pequeña industrialización que también es muy importante en esa época, con la Segunda División Internacional del Trabajo, y que estos países y el nuestro comienza a desarrollar una industria textil, industria automotriz, de ensamblaje, metalmecánica, muy sencilla, pero que ya provoca un cambio fuerte en la ciudad de Quito y Guayaquil especialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en 70? Perdón, entre paréntesis, los grandes cambios que se producen en el Ecuador, aparte de Eloy Alfaro, hay que pensar que Eloy Alfaro además representa un sector que toma las armas y copan el Estado, pero también copan el ejército nueva, que es parte de la clase media, que hasta en los años 30 es la representante de los cambios de modernización liberal, democrática, de buen sentido que se van dando en el Ecuador, vienen más bien desde esta línea de sectores y del Estado. Ahí está el Partido Socialista, el Partido Comunista también. Pero en el 70 también son de nuevo los militares los que provocan las transformaciones, es decir, la reforma agraria, la entrega de la tierra a los campesinos y a los indígenas, y luego todo este desarrollo que acabo de decir, industrial y de clase media. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente de izquierda en la década del 70, de la cual yo soy parte? Y un grupo de los Alfaro Vive Carajo son los viejos, que en esa época tenemos 25, 26, 27 años, pero esa es una gran vertiente del alfarismo, que es la gente que se metió de cabeza en el movimiento campesino y en el movimiento sindical. Lo que pasa es que eso no dura más que una década, y a fines del 70 el movimiento sindical se descompone y el movimiento campesino, que ya tiene la tierra, también se descompone. Fines del 70 lo que vemos es un debilitamiento del movimiento y la crisis del Partido Socialista y Comunista como representantes políticos de la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pasa que el movimiento, como decía, estaba liderado por el ejército, pero por primera vez comienza a constituirse un movimiento político. El Partido Liberal y el Partido Conservador, que habían estado casi 70 años, sí, 70 años y un poco más, esos partidos se habían agotado, y entonces lo que comienza a fines de la década del 70 es la reconstitución de partidos políticos de los grupos dominantes, un intento del socialismo y del comunismo de entrar en la política electoral y entrar a la política entrar al gobierno a partir de las elecciones. Lo que pasa en esa generación nuestra es que sentimos el agotamiento de ese mismo proceso social y el agotamiento de un proceso político que no le veíamos con perspectiva, con posibilidad. Y nosotros más bien creíamos en un proceso social. Esto coincide con el surgimiento de un movimiento urbano estudiantil joven, muy rebelde, de los cuales son representantes de Alfaro Vive Carajo, grandes personas como Fausto Basantes, Arturo Jarrín, solo para poner dos nombres. Ricardo Merino, los Merino. Sí, sí. Y ahí te digo que también, no sé, solo Ricardo, gente muy rebelde, ¿no? Que está en las luchas callejeras. Sí, para ¿Perdón? contar, te diría también, por lo menos de lo que yo me acuerdo cuando yo empecé, era la Revolución Cubana, que teníamos siempre como madre, y también la Revolución Nicaragüense, que fue en el año 79, ¿no? Que todavía pensábamos que por ahí era el camino, creo. Bueno, exactamente, los viejos del 70 veníamos de una línea insurreccional de un montón de movimientos armados, y los jóvenes venían influenciados fuertísimamente también por un concepto insurreccional. Digo insurreccional y no armado porque ese era el concepto, es decir, que además en Alfaro Vive, por influencia del M-19 y de los salvadoreños especialmente, y claro, de la insurrección rápida de Cuba y de la insurrección rápida de Nicaragua, que significa unas luchas antidemocráticas, antidictatoriales, que toman con facilidad relativa y rapidez el poder.
Entonces, nosotros entramos con el concepto no de la guerra, no de la guerra popular, no de la guerra prolongada, no tenemos influencia del maoísmo, tenemos un pensamiento insurreccional, sí tiene elementos leninistas, pero no solo, porque este movimiento no se construye sobre la base del marxismo. Es decir, nosotros lo que retomamos de todo ese movimiento en realidad no es el pensamiento ideológico político, sino el movimiento rebelde. Los elementos rebeldes son los que conmovieron radicalmente a Etud y las concepciones de algunos políticos que estábamos en el Faro y Carajo y que teníamos la influencia nueva, decía yo, de Villalobos en El Salvador, de los nicaragüenses, Ernesto Cardenal, de Sergio Ramírez y del M-19. Es decir, este es un pensamiento nuevo en América Latina que nosotros retomamos y que incluso estaba en el MRTA del Perú, que lastimosamente fue confundido ya por la ola terrorista de Sendero Luminoso. Pero el MRTA también tenía una base democrática, a pesar de, claro, de que tenía influencias también chilenas y argentinas. Ahora bien, para nosotros entramos al Faro y Carajo y sin querer queriendo, para decirlo de una manera, nuestra definición ideológica se hace seguidora de Alfaro a levantar las espadas de Alfaro como símbolo de lucha. Eso nos lleva a lo que podríamos llamar sinergia o correspondencia o correlación entre tomar un símbolo y hacer de ese símbolo un pensamiento real. Y entonces eso nos hace alfaristas. Entonces comenzamos a tomar los pensamientos liberales democráticos más profundos, aquellos que nos parecían de excelente calidad porque tenían una base que era similar a nuestra rebeldía, es decir, el Che, el humanismo, la teología de la liberación y los conceptos de compasión, compasión por los otros. Esos son los elementos que mueven a esta nueva juventud que es rebelde y que realmente tiene una ruptura radical con el resto de la izquierda. No es una ruptura de enfrentamiento, de discusión compleja sobre el mismo, sino es una actitud, una toma de posición. Una toma de posición que está basada en la preocupación por el otro y por lo tanto tiene unas raíces humanistas y por otro lado en la necesidad de una insurrección rápida que permita alcanzar el poder de otra manera para hacer una sociedad más justa, bla, 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 pero que tenía sobre la base y esto es lo que quiero resaltar, era un movimiento esencialmente ético y quiero establecer la diferencia entre moralismo y ética. La moral es jerárquica, dice Spinoza y dice Deleuze, es vertical, te pone a alguien las reglas morales y tú tienes que seguirlas. Esto se produce cuando hay líderes muy potentes o hay la iglesia o hay el Estado. Ellos ponen la moral y dicen, por aquí tienes que conducirte y ser así, si no, siempre te juzgan. En cambio, la ética se basa en el concepto del respeto a los otros y de la preocupación por el resto y de la compasión y de la hermandad. Y eso era la solidez que tenía este movimiento. Sí, yo Yo te tal puedo vez decir era el ahí más pesado de todos. igual una pequeña cosita. Una de las cosas que a mí, porque yo primero participé en el Frente Revolucionario Estudiantil, en la FESE, poco más jóvenes que ustedes, porque vamos atrasitos nada más. Y después el MIR, que se dividía también, porque era el bla bla, como decías, era un bla 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 bla. Y nosotros en ese momento vimos, yo por lo menos cuando me invitaron Fausto y Ricardo Merino, porque esos eran mis referentes, era una ilusión increíble, eso me recuerda, es una emoción de decir finalmente, ¿no? Porque ya había pasado mis añitos, los tres de militancia, de reuniones, de células, de leninismo, de las obras completas de Marx, de Lenin, en fin, pero en el miollo, en Alfaro Vive, yo veía la posibilidad de hacer realidad un sueño de verdad, un sueño de amor, de lucha, ¿no? O sea, eso te digo solo como para compartir lo que tú estás contando en el ejemplo de lo que fue para mí. O sea, para mí fue como darme la vida en 20 años casi. Dije, aquí está lo que en esa idea teníamos, ¿no? De que íbamos a lograrlo.
era un engarce personal y utópico y deseoso del triunfo, ¿no? Y esa era la diferencia con una izquierda agotada, bien institucional, bien politiquera, muy discutidora, y este grupo que venía a operar políticamente usa más. Entonces, ¿cuál es el problema? Me parece a mí, es que nos consideran que nos levantamos contra Febres Cordero, pero en realidad nosotros nos levantamos en la época de Jaime Roldós y de la democracia cristiana, cuando había un proceso democrático creciendo electoral, pero en el que no teníamos confianza, que creíamos que era una trampa. Es decir, no es que nos levantamos contra una dictadura, porque Nicaragua lo hace, sí, Ujú. Fidel lo hace también, donde es fácil legitimar tu movimiento social, tu movimiento político armado, legitimas porque hay una dictadura y es sencillo de explicarlo. Aquí lo que había que era explicar la necesidad de la constitución de una patria diferente. Entonces, era mucho más complejo. Pero nosotros pensábamos ahí sí por influencia de muchos, no en un foco revolucionario, que un grupo armado potente, sino en la necesidad de hacer política, hacer política, hacer política. Eso nos diferenciaba radicalmente a la teoría foquista, ¿no? Es decir, a lo social sea el insurreccional, no el grupo armado, sino el movimiento social sea el que es insurrección. Ahora, coincide la llegada de Febres Cordero que radicaliza la situación. Y aquí viene una discusión eterna con todos los que nos han criticado y nos han juzgado, y es una discusión sobre la eficacia. Es decir, un movimiento político, por ejemplo, Correa. Correa tenía la posibilidad de ser derrotado también electoralmente porque era un de un nadie, inexistente, ¿sí? Se presentaba en las elecciones, fracasaba y desaparecía. Hay momentos en la historia donde confluyen un montón de factores que hacen que tu triunfo se dé. Sí, Fidel Castro desembarca en Cuba y les matan a los pocos que desembarcan y pudieron haber desaparecido. Él se toma el cuartel Moncada y muere todo su equipo y van presos. Es decir, los sandinistas tienen un montón de errores. El Frente Faramundo Martí, con su gigantesca capacidad, tiene un montón de errores. Y el M-19 siempre fracasa militarmente. Siempre se equivoca militarmente, tiene un montón de fracasos brutales y que tienen que... Pero la confluencia de factores es la que permite dar los saltos políticos, ¿sí? Entonces a nosotros nos juzgan porque no logramos crecer, ¿sí? Entonces nos dicen foquistas, no éramos, no trabajábamos así. Nos dicen movimiento solo armado urbano, mentira, nosotros veníamos construyendo un movimiento campesino en Esmeraldas, en Los Aventureros, Ríos, en ¿no? las O zonas sea, arroceras lo que más nos acusaban era del aventurerismo y de político aventureros, claro, sí. Y entonces, claro, si hubiera tenido éxito, es decir, si eso provocaba un apoyo social rápido, capaz que ese aventurerismo se transformaba en la fuerza social que todos admiraban. Entonces te dicen aventurero porque tienes que aventurar. Cuando te metes a las elecciones aventuras, acaba de aventurar Correa y la Revolución Ciudadana, aventuraron de nuevo después de fracasos electorales en los últimos años y les fue bien. O sea, ¿dónde está la jugada que permite que te vaya bien o te vaya mal? Entonces, lo otro es que nos acusaron de no haber tenido una ideología marxista para el triunfo y eso es otro error platónico, ¿no? Decir que las ideas permiten el desarrollo, el triunfo de los acontecimientos. Entonces, no, total, no o piensa que en no las estaban condiciones dadas las objetivas. Los chinos condiciones. tienen, exacto, Así. exacto. Los chinos tienen un pensamiento muy bonito sobre, a diferencia de los europeos, que los europeos como los griegos creen en el héroe. Llega el héroe que transforma todo, es el pensamiento sobre Rafael Correa, es el héroe que entra a transformar todo. Los chinos, en cambio, dicen es saber moverse en el curso del río y aprovechar el momento preciso para que tu accionar en el río tenga una influencia sobre ese curso. Es mucho más que ahí vos ves que hay dependencia de un movimiento social
Por ejemplo, yo no sé, creo que en este momento el triunfo electoral no hubiera sido posible sin un movimiento como el movimiento indígena de estos últimos años, ¿no? Tan vigoroso, tan fuerte, con todos sus errores también, pero que fue dándole sentido al país, ¿no? Entonces me parece que el análisis del triunfo, del éxito, no es el adecuado, ni es el que nos cae a nosotros. Si las condiciones se hubieran dado positivamente, capaz que teníamos un éxito interesante que hubiera transformado el país de otra manera, ¿no es cierto? No se dio, no creo que nadie tenga una frustración respecto a eso. Uno tiene frustración respecto a lo que no logras para los pobres, para los niños, para los ancianos, incluyéndome yo, que te permita una vida mejor. Y sobre todo para un concepto, el alfarismo es muy fuerte, porque ¿Sabes el en dónde concepto se demuestra? Discúlpame que a veces te corto un poquito solo para corta, a poder corta. aportar. Eso lo demuestra cuando hicimos el proceso de paz y la gente nos seguía, llenamos plazas, San Francisco, la gente decía es que ellos son, o sea, demuestra que había cariño incluso de la gente hacia nuestra lucha, ¿no? Claro, había Sin una juventud adelantar, tú rebelde sigue tu proceso de análisis. No, y estaba bien. Lo que pasa es que no tuvimos los tiempos necesarios para crecer. Es decir, no pensábamos en una guerrilla urbana, queríamos hacer un movimiento armado en el campo. No tuvimos tiempo. Febres Cordero, en realidad, se dio cuenta que si no nos daba duro, nosotros íbamos a crecer y tuvieron que darnos duro. Por eso buscaron el apoyo de los israelitas, de los norteamericanos. Tenían que darnos duros porque íbamos a crecer. Eso no podían permitirlo. Y claro, tal vez nosotros no supimos retroceder a tiempo, callarnos, esperar. Uno no sabe, pero es fácil decirlo ahora. Otra cosa es vivirlo, ¿no? En ese momento cuando tienes que tomar decisiones que yo no hubiera tomado, por ejemplo, pero las circunstancias hacen que no, que tengas que seguir a tus líderes también, ¿no? Dar las decisiones de tus dirigentes. A veces son ellos los que arriesgan por todos, como es el caso de Arturo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese juzgamiento no tiene mucha lógica y que nosotros sí pudimos haber dado, somos parte de esa continuidad democrática. Este es otro elemento central y Entonces, es el concepto de democracia y en relación a justicia, ¿no? Me gusta insistir en esto porque Hannah Arendt dice que los movimientos revolucionarios del mundo no pudieron equilibrar nunca la relación entre justicia y democracia. Entonces tenemos el caso de Rusia, donde a nombre de la justicia aparece el estalinismo, la muerte de bastantes millones de personas, no todos los que le endilgan, pero bastante gente que murió en la oposición, en la crítica, acusado de traidor. Luego tú tienes los movimientos, la Revolución Francesa, que también logra la equidad, la justicia, pero que tiene un dictador como Robespierre. Es decir, ha sido muy difícil lograr la confluencia entre democracia y justicia. Nosotros no éramos modernizadores, no creíamos que el Estado tenía que modernizarse, que había que desarrollar un proceso de alto consumo para poder hablar de progreso en el país. Nosotros creíamos más bien en la sencillez, en la equidad, en la transformación justa y adecuada. Y ahora tenemos toda la razón, es decir, todas estas tesis sobre la protección del ambiente y el respeto al género y la eliminación del machismo tienen mucho que ver con nuestros ideales de respeto y reciprocidad y de democracia. Y entonces, para nosotros la democracia siempre fue más importante que el progreso. El progreso no era nuestro tema, ese era un concepto de la izquierda bien marxista o de la izquierda progresista actual, que cree que el progreso es el que va a salvar, que hay que poner mucho dinero, mucho crecimiento económico, cuando está visto que ya el mundo no va por esa está línea. demostrado lo que está pasando en los países occidentales y aquí mismo en Europa. O sea, se llega a un límite donde no se puede seguir produciendo, no se puede seguir comprando y vendiendo. El consumismo se agota, ¿no? Entonces, Bueno, claro, está demostrado. Europa está en un callejón, no sabe por dónde ir. Es decir, la guerra Rusia-Ucrania les puso un cerco, les puso el cuchillo en el pecho y les dijo, bueno,
Y ahora, ¿por dónde va Europa si no tiene por dónde ir? Pero bueno, esa es otra cosa. Ya sería de otro programa. Pero claro, para nosotros la idea de la sociedad feliz, que a Dios gracias los indígenas la desarrollaron y la resaltaron, era bien importante. No de tener más, no de consumir más y no de sacar el jugo de la naturaleza. Entonces creo que esos de la democracia todavía están en juego. Es decir, yo creo que si algún legado puede dejar Alfaro y Carajo es la creencia profunda en la democracia. Y tanto, y Alfaro, Eloy Alfaro fue el eje del concepto democrático a tal punto que se deja matar sabiendo que le iban a matar, ¿sí? Y Arturo Jarrín también era un ser terriblemente respetuoso de los pensamientos y de las diferencias profundas que todos teníamos, porque todos creen que Alfaro era un grupo homogéneo. Mentira. Teníamos un grupo con un montón de pensamientos Eso y esa era su demuestra, vitalidad. demuestra Claro. que, Había de todo. que Había somos guerreristas, había grupitos gente por que aquí amaba la pensando. guerra. Una cosa, yo sé que no vamos a tener todo el tiempo que me encantaría tener, pero que espero no falte una oportunidad. Tú estuviste especialmente, yo salí de la cárcel y te conozco en el proceso ya de paz. Fuiste tú el que lideraste, ¿no? Uno de los líderes, digamos, bueno, también siempre hermanados con el M-19. A mí me pareció, fue un logro histórico también eso, ¿no? O sea, saber decir, paremos. O sea, ¿qué Sí, opinas al respecto, Santiago? bueno, no era muy difícil, ¿no? Porque eh, habían dos elementos, nuestras condiciones internas y las condiciones políticas que se veían venir. Entonces, las condiciones internas habíamos sido derrotados militarmente, todos los dirigentes presos. Me acuerdo la Llanera haciendo esfuerzos gigantescos por reconstruir la organización. Estábamos casi solos, como tú te acuerdas, cuando comenzamos a nacionarnos. Tú tratabas de recoger gente, armar gente, reagrupar a todos, conectarnos con la cárcel y hablar con los dirigentes. Y entonces ahí surgen dos tendencias. La una que tuvo siempre mucha prepotencia respecto a nuestras capacidades militares, que era bastante falso, ¿no? Pero que en todo momento querían presionar más hacia más combate, hacia más enfrentamiento. Me acuerdo del secuestro de Naim Isaías, que es una cosa que a todos nos da vergüenza y nos da pena, pero necesitábamos recursos, pero ahí se plantea la necesidad de entregar a Naim Isaías y salir del conflicto. Hay gente que dice, no, aquí tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y darnos de bala con la policía, matar policías, etcétera. Ese guerrerismo terrorista en realidad podía haber crecido, por suerte no creció, ¿sí? Pero en el proceso de crisis, este grupo que creía que ser revolucionarios era estar armados, le costaba cambiar el concepto, ¿no? Y el otro era el clarísimo surgimiento de la socialdemocracia y la izquierda democrática ganando las elecciones que se venían. Y entonces nuestra legitimación, nuestra justificación, la lucha contra Febres Cordero quedaba en el aire y no íbamos a poder demostrar por qué seguíamos armados contra un proceso democrático que aparecía como un proceso de justicia. Lastimosamente no tuvo la potencia que requería el presidente Rodrigo Borja para a esas transformaciones socialdemócratas, llamo así, democráticas. Y entonces surgió una discusión muy profunda y ahí es donde se evidenció realmente estas dos concepciones, una concepción que creía en que lo que hacíamos no tenía que ver con las armas, sino con el poder operar en cada momento político de manera diferente, y otra concepción que quería reafirmarse en las armas. Entonces, por suerte, los líderes presos apoyaron la posición de entrar a un diálogo con Borja, y lastimosamente el diálogo tampoco se hace en buenas condiciones, porque cuando uno tiene fuerza, dialoga y impone posiciones, ¿no? Ustedes vean el movimiento liderado por este gran líder que es Leonidas Issa.
es un movimiento que tiene una potencia interesante, bastante fuerte, pero no suficiente. No suficiente como para transformar ese diálogo en una obligatoriedad hacia un presidente tan nefasto como Lazo, ¿sí? Es decir, se requería mucha fuerza, mucha más potencia, mucho más apoyo de sectores como la Revolución Ciudadana, que en realidad no apoyaron ese proceso, y del mismo movimiento Pachacuti, que tenía líderes politiqueros embarcados ahí en alianza con Lazo, ¿no? Entonces es muy difícil desde la poca fuerza imponer procesos de diálogo, hacerlo de acuerdo a lo que uno tiene. Entonces nosotros creíamos que podíamos transformarnos en un partido político y que teníamos que entrar rápidamente en un proceso político, electoral, y comenzar a ganar elecciones. Entonces, creo que fue un acierto en el sentido que logramos liberar a todos los compañeros de que intentamos hacer política y hacer un movimiento social, pero claro, siempre salir de una derrota es difícil, ¿no? Darío Villa, escritor sobre los movimientos armados en Colombia, él dice que tiene contabilizados más de 400 movimientos que pretendieron ser movimientos políticos armados, y de ellos han tenido éxito solo 3 o 4. Sí. ¿Verdad? Medio que nos acompañaba el fracaso, se puede decir. Em, Mira, Santiago, a mí me encantaría, yo espero que tengamos una segunda oportunidad de conversar, de seguir este diálogo, pero sí me encantaría antes de dejar, ahora, en estas sensaciones que decías inicialmente, eres diferente de lo que era 40 años atrás, ¿no? No solo en edad, no solo porque estamos ya envejeciendo, que es también bonito, porque estamos aquí vivos, todavía podemos seguir, ahí estás en Lago Agrio, me imagino, siempre jugándote en el campo, haciendo. ¿Qué lecciones o qué te queda dentro? O sea, ¿qué puedes contarnos, así parezca banal la pregunta, a nivel humano, esa fuerza humana y política y de experiencia que queda a los 40 años después de ABC? O sea, a mí que siempre me quedó un espíritu rebelde, ¿no? Y creo que todos los Alfaro que yo todavía tengo relaciones tienen un espíritu rebelde, que es impresionante, que yo tengo 72, otros están en 65, 62 y Yo 60, fuerza vital todavía. impresionante, no 60. Tienen una fuerza vital impresionante, impresionante, y un deseo de siempre estar participando en los procesos sociales o los procesos políticos. Muchos de los que nos metimos al movimiento de Rafael Correa, nos metimos también esperanzados en una transformación, nos metimos de cabeza diciendo por aquí hay que ir, es decir, siempre buscando oportunidad de dar nuestro espíritu y nuestro corazón hacia eso, ¿no? Creo que incluso eso era como un sello de diferencia dentro del movimiento Rafael Correa, porque nosotros guardábamos el candor y hasta la inocencia, ¿sí? Que a veces es bonita. Bonita, no es buena en la política porque la política es esencialmente juego de poderes e intereses, pero es bonita en el sentido que puede sostener utopías democráticas, ¿no? Y una Y cosa me que también, parece, dime. dime nomás. Humildad. Yo he visto siempre mucha Ujú, humildad por eso a veces que no ujú. hemos logrado incluso entrar en el mundo político que se comen vivos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Es que si un- te basas en el respeto, claro, en las relaciones personas, eso aparece como humildad, ¿no? A mí me dicen que los ecuatorianos somos medios, tenemos demasiada humildad y que eso nos debilita. Yo les digo que eso tiene una esencia indígena muy poderosa que no es la humildad, sino el respeto. No es que se confunde el trato delicado, el uso del diminutivo, el uso de la agüita, el cafecito, el papacito, la mamacita como debilidad, cuando se basa en un sentimiento de respeto y de cariño y de ternura. Y es potencia andina extraordinaria. No creo que sea amazónica, pero es andina, ¿no? Y el movimiento social nuestro tiene
todos tenemos una presencia indígena muy poderosa en nuestro interior. Eso se explica, por ejemplo, por qué Leonidas Issa fue recibido casi como un rey inca en Quito y despedido como un rey inca, ¿sí? Por el sueño utópico del Incarri, ¿no? De que llegará una nueva era después de Pachacuti, que será la era de la felicidad, la edad de oro. Es decir, esa construcción de las utopías tiene que estar presos al faro, así hayan pasado 40 años. Y creo que vamos a morir así, pero es un gusto poder seguir siendo así, ¿no? Esencialmente humanos, ¿no? Hermoso, Santiago, de verdad. Esa iluminación que dije, no, yo debo hablar con Santiago porque dije, ya me encantaría que esto pueda ampliarse y seguro que lo vamos a hacer en otra oportunidad. Agradecer a nuestros oyentes de Radio Pichincha de que están conectados en Facebook Live también, en YouTube. Y Santiago, espero que no falte otra oportunidad en la que pueda seguirnos iluminando, porque mira, me quedan cosas por decirte, el M19 ahora es poder, está en el gobierno, ¿no? O sea que utopía hasta ahí nomás, o sea, hay logros increíbles como el que ahora mismo nuestro pueblo hermano y nuestros hermanos en la lucha están gobernando, ¿no? Que ahí también viene una discusión, si se trata solo de gobernar o transformar, pero eso ya queda para otra oportunidad. Santiago, si hay algo más que decir, tu mensaje, pues... No, más bien muchas gracias y ojalá podamos abrir varios temas. Siempre es bonito poder hacerlo y siempre estamos cargados de emociones y de ideas, así que con todo gusto para otra vez. Gracias. Contáctanos en www.madelatino.com